Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en los estudios de la agencia González, a quienes les agradecemos por prestarnos esta preciosa instalación para tener un nuevo podcast de la AMDD, en este caso para conversar sobre algunas conclusiones e ideas generales respecto a lo que fue nuestro evento anual, el AMD Day. Y hoy nos acompañan Alexis Cirano, director de tecnología de Omnicom. Muchas gracias, Alexis. Gracias a ti, Felipe. Diego Stay, gerente de marketing, IA Champion de Easy. Gracias, Diego. Y también está con nosotros Ignacio Urrutia, Product Lead de Bambe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, por mi parte, mi nombre es Felipe Encinas. Yo soy socio de Gestión 7, Comunicación Estratégica, y tengo el honor de presidir la comisión de marketing de la AMDD. Así que por eso estoy aquí sentado con estos invitados. Entonces, partamos. Primero, me gustaría que cada uno contara un poco qué es lo que hace dentro de sus distintas empresas. ¿Parto yo? Dale. Perfecto. Bueno, les cuento, no sé si todos conocen Bambe, pero una breve introducción es que somos una empresa de inteligencia artificial. Tenemos una empresa joven, digamos, un poco más de 2 años funcionando. Y partimos como con esta idea de automatizar WhatsApp, de responder, de generar ventas. Pero nos dimos cuenta de cómo podemos mejorar como todo el flujo de llegada al mercado de los clientes, incluido desde atraer los clientes con la parte de marketing, y creo que eso es donde estamos como todos más conectados. Después realizar las ventas, calificar leads, encontrar al final como las mejores oportunidades y generarlas y automatizarlo todo. Y después, paso siguiente, y ahora nos estamos metiendo súper firme en la parte de postventa. Todo al final pensando en dar una experiencia súper fácil de usar, súper cómoda, y que como teniendo el logo de esto, ¿no es cierto?, lo del alma, manteniendo el alma del cliente, mientras también puede ir creciendo y llegar a más personas. Yo en Bambe lidero el área de producto, así que me toca ahí como hablar harto con los de tecnología, con los devs que están programando, pero también harto contacto con el cliente, con las personas de operaciones, y también un poco ahí con la idea de definir como de orquestar, digamos, cómo todas estas patitas se van uniendo para ir generando como algo que pueda generarle mayor valor a nuestros clientes y también al comprador final, que al final es la importancia número 1 de nuestros clientes. Perfecto. Diego, Ya, bueno, Diego está ahí, gerente de marketing de Easy, y también tengo un rol paralelo como champion de inteligencia artificial para Cencosud. Ya en una mesa, digamos, total Cencosud, donde hay representantes de las distintas unidades de negocio, países y áreas de Cencosud para generar, como se llama, los alineamientos de cuál va a ser el futuro y cómo ir construyendo el futuro de Cencosud ligado a la disrupción tecnológica, especialmente generada hoy día por la inteligencia artificial. ¿Ya? Yo desde octubre del año pasado en Cenco, tengo una experiencia bastante amplia en lo que es marketing, tanto en Chile como en otros países. En Latinoamérica me ha tocado distintos países, distintas experiencias, siempre en consumo masivo, distintos tipos de retailers, de farmacias, supermercados, distintas marcas. Y en paralelo también llevo muchos años haciendo clases esporádicas con la Universidad Católica en la temática de transformación digital, ¿ya? Como desde la estrategia hacia cómo lograr efectivamente el cambio de las organizaciones, ¿ya? O sea, partir desde una mirada bastante estratégica para comprender cuál es la visión, digamos, hacia dónde apuntar, cuáles son las tecnologías disruptivas, cómo se impacta el mundo de los negocios y finalmente cómo, una vez que ya está el PowerPoint hecho, que ya está el roadmap construido, cómo hacer que efectivamente las personas cambien sus hábitos y comportamientos, que es realmente el cambio más importante que significa la transformación digital, ¿ya? Y ahí la verdad también he basado harto mi experiencia y guiado por el marketing para generar ciertos modelos efectivos para el cambio. perfecto. Alexis. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Cirano, yo soy director de tecnología en Omnicom Media. Omnicom Media es un holding de agencias que están enfocadas en publicidad y medios, tanto tradicional como digital. Y mi rol es transversal a las distintas agencias que tiene el holding. Es justamente ocupar la tecnología dentro de la compañía para poder generar eficiencias en la parte interna, en la operación, pero también de cara al cliente, a nuestros clientes, poder generar valor
que efectivamente sume a los servicios que se le entregan, ¿no? Y ahí es súper interesante porque yo llevo, no sé, 15 años creo que con la compañía. Entonces me ha pasado vivir y convivir con harta industria. Y he podido ser presente efectivamente en primera persona cómo la tecnología ha ido irrumpiendo en las distintas industrias. Hay algunas que se mueven un poco más lento, otras más rápidas, pero yo creo que lo que ha pasado en los últimos 4 años con la llegada de la inteligencia artificial ha sido transversal. Entonces nosotros como proveedores, como agencia, tenemos que efectivamente estar preparados para esos tipos de cambios, desde el lado de la segmentación, desde el lado de las campañas de marketing, desde el lado de la planificación estratégica. Y es un poco lo que nuestro equipo y nuestra unidad tecnológica trata de imponer y de resolver justamente en una mesa transversal. Porque hoy en día ya no es solamente un tema tecnológico, sino que hay un tema de legal, hay un tema de estratégico, hay un tema de operaciones, y también eso impacta en todas las unidades. Y en paralelo también, igual acá que el colega profesor también hago clases en la Universidad del Desarrollo, también en ramos enfocados en transformación digital, justamente porque el tema de la transformación digital no es, a veces se confunde con la digitalización, que son cosas distintas. La transformación digital es un componente que efectivamente modifica y toca varias unidades de las organizaciones y de las empresas, ¿ya? Desde el lado operacional, desde el lado incluso de los modelos de negocio, pero el más importante es el cultural. Y ahí efectivamente, dentro de la cátedra, lo que uno trata de traspasarle a los alumnos es que efectivamente el proceso de transformación digital son cosas que afectan de distintos niveles y distintas formas a toda una compañía, y los expertos y los especialistas tienen que tener esa visión holística efectivamente de cómo manejar esos procesos de transformación digital para llegar a un buen final. Así que eso. Súper. Bueno, ya entrando en la conversación más profunda, en el último AMD Day, ¿cierto? La AMD Day 2026 realizó bajo el concepto ALMA, ¿cierto? Que lo definimos como avanzar, liderar, mejorar, llamar, y básicamente un tema quizá un poquito reiterativo, pero no por eso menos relevante, que es cómo ha ido impactando, ¿cierto?, la inteligencia artificial en los procesos, ¿cierto?, los distintos procesos humanos, cómo ha impactado, cómo está impactando y cómo va a seguir impactando, lo cierto, ¿cierto? Entonces, quería preguntarles a cada uno en este proceso de transformación, ¿ustedes ven que son, bueno, ustedes como agencia o proveedores, ¿cierto?, de empresa, y tú como cliente probablemente, ¿quién es el que está llamado a incorporar o a dar el primer paso? O sea, Omnicom le propone al cliente esta nueva mirada, o el cliente ya llega buscando esa nueva mirada. Que no sé cómo lo ve Alex y Ignacio. Diego. Yo creo que hoy en día no deberíamos generar esa visión de que si es una propuesta desde el lado de los proveedores o desde llega el cliente. Yo creo que hoy en día esa llegada tecnológica, esa necesidad de implementación, nos llega todo por igual, ¿ya? Sobre todo, como mencionaba, el tema de la IA. No es que haya llegado a cierta industria, a la industria de agencia de medios primero, antes que el retail, sino que hoy día llegó para todos, y más o menos al mismo tiempo. Entonces, ¿dónde se ve la diferencia? En el tipo de uso efectivamente y las necesidades donde esa tecnología me puede venir a ayudar o apalancar una solución, ¿ya? Y ahí justamente, porque hoy en día la inteligencia artificial pasa y va a ser un commodity, todos los vamos a tener. La gran diferencia efectivamente son los casos de uso donde la vamos a implementar, casos de uso reales, donde efectivamente tengan un impacto con respecto al negocio, ¿ya? Y más aún, efectivamente, que tengan un propósito. Entonces a mí, este concepto de alma que se trabajó en MDD, me parece bastante interesante como un framework justamente de trabajo donde se propone que efectivamente debemos avanzar, pero ese avanzar tiene que ser igual con un propósito, ¿ya? Un propósito de negocio, un propósito social, depende del contexto de la industria. Y cuando hablamos de liderar, también tiene que liderar con responsabilidad. Ya, ocupar hoy en día la inteligencia artificial efectivamente puede ser súper llamativo, súper desafiante, pero hay que ser ético justamente en la forma como se ocupa la IA, sobre todo con la futura ley que se viene a diciembre, que es la ley de protección de datos.
Y cuando hablamos de la parte de mantenimiento, efectivamente, porque las tecnologías son parte de lo que uno tiene que ir monitoreando día a día, porque siempre hay cambios y siempre van apareciendo nuevas tecnologías que uno piensa que se enamora de esa tecnología, pero la verdad es que uno tiene que empezar a matizar cuándo y dónde puedo empezar a utilizarla. Y la parte de amor a mí me interesa bastante porque es justamente un concepto que nosotros llevamos y también lo grafico en las cátedras, es que independiente del uso de la tecnología y sobre todo de la IA, tenemos que tener al humano en el centro. Porque es la única forma de poder validar que efectivamente el output de la tecnología que estamos utilizando sea un uso efectivamente racional y con propósito y con una ética efectivamente que permita que cómo lo están ocupando las empresas y cómo lo están ocupando los proveedores tenga un impacto social positivo. Entonces, a mí me gusta el concepto de alma que propuso la MDD, porque desde la visión lógica y macro, a mí me hace mucho sentido que cada uno de estos pilares ayuda justamente a tener una irrupción y un uso tecnológico, pero con propósito, con ética y obviamente con el humano en el centro. Diego, ¿cómo lo ves tú desde el, O el otro lado? Sí, ambas No cosas. sé si hay por lado en realidad, Sí, pero claro. no dice Alexis, pero Sí, la verdad, bueno, a mí también el pasado me ha tocado estar en el otro lado cara de la moneda. Obviamente yo creo que hoy en día, claro, la digitalización ha generado una proliferación, y especialmente inteligencia artificial, de startups, de emprendimiento, ¿cierto? Acelerados, como Bambi o Subastún, un ejemplo. Y yo creo que tiene una tremenda capa de inquietud, ¿cierto? Por hacer las cosas distintas de todo este ecosistema que se empieza a armar, que está fuertemente vinculado al tema tecnológico, disruptivo y de hacer cosas nuevas, generar nuevas propuestas. Y creo que sin duda cualquier empresa grande hoy día le tocan mucho la puerta para proponer nuevas tecnologías, nuevas cosas. Y yo creo que sí o sí hoy día hay un ecosistema que empuja desde los proveedores, por así decirlo, a generar cambios en las empresas y que las cosas se hagan de una manera distinta, ¿ya? Y desde el punto de vista de las empresas que pueden comprar estos servicios, yo creo que depende mucho de qué tan inquietas sean las personas que están dentro de la empresa. ¿Ya? Y creo que hoy día las empresas están buscando personas más inquietas, ¿ya? Más inquietas desde el punto de vista de buscar una forma distinta de hacer las cosas, ¿ya? Y en ese sentido, a mí cuando me toca trabajar con agencias, ya me toca empujar también muchas agencias y también recibir muchas propuestas de agencias, ¿ya? Generalmente la agencia está tratando de empujar su herramienta o su tecnología y por un lado uno como cliente tiene otra necesidad que a veces calzan y a veces es como, ¿sabes qué? Sí, pero hoy día mi prioridad es Z. Hoy día mi prioridad es hasta ahora, es decir, ser más productivo, más eficiente y llegar acá. Entonces, yo creo que ahí hay una conversación, eh, pero yo creo que desde ambos lados hay de todos los casos. Hay organizaciones que se quedan muy tranquilas y yo creo que eso está cambiando como clientes y proveedores que también, yo creo que hoy en día, especialmente en nuestra industria, y algo que siempre transmito, que lo mencioné en la charla, si hoy día haces algo exactamente igual a lo como lo podrías haber hecho hace 10 años, exactamente igual. O sea, el mismo PowerPoint, el mismo informe, el mismo PDF, yo te lo hago tener de inmediato per se, al tiro. No sé por qué. Ya, pero si se hace exactamente igual, lo podría haber hecho igual hace 10 años y me lo estás haciendo hoy día, eso está mal. aunque sea muy bueno. Yo te lo voy a cuestionar. Y ahí tú tenés que convencer. Ok, Pero yo creo que efectivamente a mí me ha tocado hacerlo mucho y también desafiar a las agencias, desafiar a nuestros clientes, decirle, oye, Sepo, si vamos a hacer una propuesta para el próximo año y hay una disrupción tecnológica, yo le digo, oye, espero que no me presentes lo mismo que se está trabajando hace 2 o 3 años porque hay una disrupción innegable de la tecnología. Yo espero algo distinto. No sé, generar presión y pasar la pelota, porque en el fondo, si no, yo como cliente, yo necesito capitalizar la mayor productividad o las mejoras que generan las tecnologías disruptivas. Y eso muchas veces depende de un intermediario, que es la agencia. Claro. Entonces a veces yo como el cliente puede haber una gran disrupción, pero que se pierda en el camino, que nunca sea aprovechada por los intermediarios. Entonces yo tengo que empujar para que yo efectivamente capitalice en tener menores costos, mayor producción o mejoras en distintos sentidos con lo que está ocurriendo desde el punto de vista de erupción tecnológica en mi entorno
sin tener que necesariamente salir a buscar más empresas y más proveedores que obviamente tienen un costo importante desde el punto de vista financiero, administrativo y todo. Claro, sí. Sí, hay varios puntos interesantes que mencionaron y estoy full de acuerdo sobre todo con la parte de como el propósito, porque para mí la IA al final lo que está causando hoy día es como darle muchas más herramientas a todos y algo que se siente como a todas las áreas como para poder no necesitar al buen técnico que tiene que saber cómo programar esta cuestión, que se tiene que saber esta herramienta. Hoy día no sé, yo tengo como de repente un poco una dualidad porque en Bambe probablemente una de las empresas como startup chica, que puro ingeniero que usan la tecnología y como gente joven y con ganas de crear y de hacer cosas y también como sin este switch como de cómo funcionaban las cosas en el pasado, entonces muy de cómo innovar y probar cosas. Y por otro lado, mi mamá tiene una empresa de cobranza de 29 años de antigüedad que trabajan con bancos. Entonces me toca ver como las dos partes y es súper loco como de repente hay cosas que en la empresa de cobranza digo, pero bueno, ¿cómo lo hacen así, weón? Si hace... Claro. O sea, hoy día ya es evidente, pero incluso antes de la IA ya era como, bueno, ¿por qué hacía esta cuestión a mano? Si que ahí podía hacer este software que lo haga, qué sé yo. Pero ya estoy viendo, como comentaste tú, como que con el tema de la IA ya es algo como tan notorio y que ha movido tanto que incluso la empresa de cobranza ya dicen como, tienen la presión de ya, bueno, tenemos que usar la IA y como que tiene como doble, en mi cabeza como dos posibilidades, como o la usáis bien y la sabéis usar y le sacáis el provecho, o es como ya, vamos a implementar IA porque hay que implementar IA y así cualquier cosa. Creo que es importante como tener esta mentalidad también, como que el tipo de persona que pueda dar más valor hoy día se convierte en la persona que es como más ingeniosa y que como pueden pensar un poco fuera de la caja, porque la inteligencia artificial nos está dando herramientas para que las personas más creativas puedan llegar y aplicar sin necesidad de que haya un técnico que sabe exactamente cómo se usa este software. Y creo que ahí es donde va mucho lo del propósito, como vamos a tener todos. Al final, hoy día estamos en este proceso donde estamos como en adaptación y cada uno está aprendiendo, pero todos vamos a tener como todas las empresas y todas las áreas de las empresas van a tener estas herramientas. Entonces, como que es muy importante, creo, como la especialización en, ya, ok, todos tenemos estas herramientas, pero yo voy a usarla para ser experto en esto. Entonces, como que por un lado es como ya tratamos de ser más generalistas y tratamos de hacer todo porque podemos, pero al mismo tiempo porque creemos que podemos, podemos dejar de lado de ser como expertos en nuestra área. No sé, me imagino que a usted le ha pasado como, ok, yo soy empresa de retail y quiero dar el mejor servicio al cliente y me preocupo de que los productos estén perfectos, pero en el momento que empiezo a decir, ya, ahora que puedo hacer, no sé, campañas de marketing o que puedo hacer esto y que puedo hacer esto y que puedo hacer esto, lo hacemos nosotros, pero perdí el foco de lo principal. No sé cómo, al menos a mí me pasa que... Sí, yo creo que hay como una clave, la IA tú la puedes jugar en el fondo como de dos maneras generales. El camino número uno es una democratización, Claro, que es algo realmente mediocre, por así decirlo, no pulco. O sea, Estándar. hoy día, Estándar. cualquier persona puede llegar y hacer un video, cualquier persona Claro. puede llegar a hacer una app que funcione, un juego, ¿sabes? Y de repente hay una tentación porque todos hagan de todo con IA, ¿ya? Pero eso puede tener consecuencias porque finalmente, claro, la IA tiene que estar, o sea, para funcionar correctamente tiene que estar en la mano del experta. sí. Si yo soy experto en marketing y trabajo y genero agentes para hacer campañas, creatividad, para distintas cosas, probablemente pueda ser una muy buena herramienta y ya. Pero si yo le pongo a jugar la IA para construir un cohete para ir a la luna, puede que termine haciendo una bomba atómica y no me dan ni cuenta. Sí. Las respuestas van a ser súper bonitas, súper completas y me van a convencer completamente. Claro, y el ignorante que no sabe hacer los cohetes va a decir, bueno, está perfecto esta weá. Se ve bien, ya muy complaciente. Exacto. Claro, y se corre por los, Sí, por ejemplo, felicita por todas tus los cosas. LLM, claro, son Large Language Model, son predictores de palabras, Sí, son po. super cerebro. Entonces, ten mucho cuidado con eso y eso también muchas veces se ignora. Entonces, que te conteste bien no significa que esté bueno.
La única persona que puede darse cuenta que eso está mal es un experto. El experto. Claro. Por lo tanto, O sea, el camino uno como humano, digamos. El humano en el loop. Exactamente. El camino 2 es más que una democratización de todo, si bien para ciertas cosas sí puede ser útil. El camino 2 es que los expertos en las distintas áreas puedan multiplicar su capacidad. Sí. Exacto. ¿Cachai? O sea, que una diseñadora que sea capaz de meter un prompt increíble para hacer una foto maravillosa, que en vez de hacer 3 en el día, puede hacer 100 Exacto. de excelente calidad, pero guardando la identidad de la marca, Exacto. conociendo las paletas de color y todo. Entonces, claro, yo puedo tener a todos los que sea el equipo de venta, oye, ya sabes que cada uno hace la foto del producto que está sacando. Y todo se hará relativamente bien, pero claro, quizás una startup, una pyme que vende, eso es suficientemente bueno Claro. y adelante, absolutamente hacerlo. Pero obviamente empresas que ya son más grandes, que ya son más visibles, más del retail, tienen que tener mucho cuidado porque eso empieza a no gustar y no Sí. se cumplir el estándar que se tenía. Claro. Y empiezas a hacer, claro, como esa estandarización, Y que todos son iguales. bajar el nivel. Claro. Sí. Se pierde el fondo, en el fondo Claro. uno se queda en la forma, porque lo hace bien, lo hace rápido, lo hace lindo, pero le falta de repente cierto grado de... De conocimiento, Claro. de profesionalismo. A nosotros nos pasó, por ejemplo, Sí. que nosotros en Bambe tenemos una diseñadora. Bueno, ahora tenemos un poco más, pero ahora tenemos dos, en verdad. Pero hay una que está metida bien en todo. Y en general pasa que un porcentaje de los desarrollos pasan por ella cuando son cosas más importantes, pero cuando son cosas más chicas, de repente la IA hace un trabajo decente. Cuando está bien seteado. Decente Exacto. y con el ojo del dev se ve bien, ¿cachai? Claro. Pero, por ejemplo, ahora hace muy poco le dijimos, ya sé que la Maca en verdad empezó a insistir que quería meter mano en el código para tomar cosas de repente, porque igual hay un código de botella que ella vaya donde el dev y el dev tome su cuestión y la escuche. Y ayer me contaba, estaba súper emocionada, porque me decía, bueno, esta persona, este dev, sacó esta cuestión, y yo la vi y le dije, pero, oye, está pésimo, esto se ve feo, no se entiende nada. Y el dev ya estaba haciendo otra cosa, y la Maca se metió en el código, o sea, y pudo hacer el arreglo, ¿cachai? Y estaba contenta. Obviamente pasó por todo el proceso de revisión de devs para que mantenga como la calidad, pero esa cuestión antes de la IA era imposible que la diseñadora se meta a hacer el código a menos que tenga el conocimiento, ¿cachai? Es que yo creo que ahí diste en el clavo, porque efectivamente la tecnología, específicamente la IA, uno tiene que mirarla como una herramienta que potencia justamente la expertise humana. Sí. Creo que ese es el tema. Tú mencionaste de que hay empresas y organizaciones que dicen tenemos que implementar IA porque sí, pero la verdad es que ahí es donde efectivamente los proyectos fracasan, cuando no tienen un propósito. Es el primer punto. Y cuando no tienen un propósito, efectivamente se pierde porque no tienen objetivos claros cómo medirla. Pero cuando tienen un propósito y además son trabajadas con expertos, efectivamente donde a esos expertos le ponemos superpoderes. Y esos superpoderes permiten de que ellos efectivamente generen mayor eficiencia, mejores resultados, etc. Entonces, cuando uno mira desde esa perspectiva, tenemos un win-win general. Pero hay un desafío tremendo, que efectivamente, culturalmente, internamente, pillar esos perfiles o hacerle ese escalamiento de conocimiento es súper complejo. Es súper complejo, porque tenemos efectivamente dentro de las organizaciones personas, colaboradores que son mucho más activos que otros. Entonces, ¿cómo llegamos a esa estandarización tecnológica sin correr el riesgo efectivamente de la frustración, de la separación de cargos, de roles, y también guardando lo que decíamos, el tema de la personalización de la marca, el valor agregado? Por ejemplo, a nivel de agencia, si hoy en día llega una licitación a un cliente, todos van a ir con temas de IA. Todos van a ir con temas de IA. La pregunta es, ¿dónde está el valor? El valor no está en que yo llegue con un tema de IA, con una propuesta tecnológica de IA. Claro. Es cómo estoy ocupando esa tecnología para generar efectivamente una propuesta de valor que condice con una necesidad del negocio. Y ahí es Sí. donde hay que ser bastante inteligente justamente para decir, esto lo ocupo, pero lo ocupo para esto y esto otro, estratégicamente. ¿Ya? Entonces, ese es un poco lo que yo veo, que la IA no es la solución, no es la panacea, sino que es algo que te permite Sí. y le permite a los equipos ser mucho más eficientes. Y efectivamente, tú lo mencionaste antes, Diego, las startups un poco nos vienen a mover el piso con respecto a eso, porque las startups tienen la flexibilidad de poder pivotear, cambiar su modelo, cambiar su forma. Exactamente. Entonces, pueden llegar efectivamente donde un cliente con una solución que quizá hoy en día no es prioridad para el cliente. Pero si esa solución o esa necesidad se repite, la startup puede decir, ¿sabes qué? Vámonos por este lado. Sí. Encontré este... A diferencia
de las agencias más corporativas, que es como un elefante, ¿cierto? Que cuestan moverse. Y ahí incluso un poco el desafío interno que tenemos como Omnicom, ¿no? Y Omnicom tiene soluciones bastante tecnológicas, pero aún así siempre estamos ahí, a la par efectivamente de los lanzamientos que se están haciendo, porque tenemos que mirar desde el lado del compliance tecnológico, pero también desde la necesidad del negocio. Y ahí ese es el desafío organizacional que un poco vivimos día a día, porque los equipos llegan con necesidades ultra top con respecto a lo que necesitan los clientes, y yo tengo que empezar a mirar atrás qué soluciones tenemos para ese tipo de necesidades. Claro, entiendo. Entonces, como buen periodista, el cliché de la pregunta no es si se va a usar la IA, sino que cómo la va a usar, ¿cierto? Sí. Cada persona, cada empresa, A sea proveedor, sea... A nosotros nos tocó vivir ese como, porque como toda herramienta o toda tecnología, yo creo que pasa que en el momento que está el hype y es como todos quieren adoptar en su momento IA, y después está como el momento donde veis si hay una burbuja y la cuestión explota, Claro. o es en verdad algo que aporta valor. Claro. Yo creo que la IA en verdad sí aporta valor, pero no como porque sea IA, sino porque, como decimos, como con el propósito, con lo que se pueda pasar. Y creo que en Bumble lo vivimos súper fuerte porque al principio yo creo que Bumble tuvo como que movió harto el piso, se hizo harto notar porque, claro, de las primeras empresas que metían inteligencia artificial y todos querían inteligencia artificial. Pero ahora, como que, claro, nos estamos dando cuenta y que, claro, hay muchas empresas que tienen inteligencia artificial, hay muchas empresas que pueden automatizar su WhatsApp, ¿cachai? Claro, internamente. Internamente, y nos tuvimos que hacer la pregunta como incómoda de cuál es nuestro valor, ¿cachai? Y hicimos como el cambio de mindset, hemos tenido como mucho análisis interno de, oye, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué en verdad cuál es nuestro valor? Y nos empezamos a dar cuenta que al final, y creo que es para donde van a ir como un poco las empresas como de software o de servicios, que es como, nosotros no somos una empresa de automatización, somos una empresa que somos expertos en el go-to-market, en la llegada al mercado, en el marketing, y nosotros tenemos que aprovechar este conocimiento. Nosotros tenemos, bueno, una cantidad de como contacto con clientes, con sus estrategias de negocio, que lo tienen nuestros onboarders, las personas de operaciones, que al final se nutren de como conocimiento de expertise de negocio, ¿cachai? Claro. Y al final desde ahí es donde nosotros podemos aportar, y la IA es solamente como un canalizador, un catalizador de esta expertise, pero al final creo que el valor de las empresas va a dejar de ser, hoy son una herramienta que te permite hacer esto, y empieza a ser como, yo te digo, como te doy sugerencias, te transmito como la expertise a tu negocio y cómo tú sacas el valor. Porque antes creo que era como un poco, no sé, HubSpot o qué sé yo, cualquier herramienta que uno use es como, oye, te doy la herramienta, tú aprendes a usarla. ¿Cachai? Porque ahora no está en la herramienta, sino que está en lo que En el se conocimiento, puede en la lograr expertise. con esa herramienta. En caso de uso. Objetivo. Sí. Sí. Se ha pasado súper rápido el tiempo, ya nos quedan 10 minutos, así que quiero volver a agradecer a Agencia González por este espacio de conversación y que ha sido muy, muy grato. Para ir, no sé si concluyendo, pero poniendo otro tema, ¿ustedes ven que la IA hoy en día a nivel del marketing, para así contribuirlo a nuestra industria, está más en la estrategia o en la operación? ¿O hay también un cruce que no es tan evidente? Diego, ¿cómo lo ves? Claro. Ambas. Yo creo que desde un nivel debe partir la inteligencia artificial, o sea, utilizada para generar estrategias. Claro. Crear una estrategia de inteligencia artificial. Quiero llegar a tal segmento. Sí, mira, yo creo que o sea, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es armar sistemas de marketing integrado, ¿ya? La IA tiene que ser una pieza dentro de un sistema de marketing con distintos elementos tecnológicos, ¿ya? Que termine siendo una máquina realmente eficiente para lograr los objetivos, digamos, los objetivos organizacionales, ¿ya? De la empresa. Entonces, la IA tiene que vivir dentro de esta máquina, este sistema de marketing integrado, que es cómo tú formulas tu estrategia de marketing hacia el consumidor de manera lo más eficiente posible y generas sistemas que aprendas, ¿ya? Por lo tanto, primero, yo creo que todo tiene que partir de la data, ¿ya? Cuando uno entra y dice, oye, ocupemos IA generativa y hagamos 10.000 videos y hagamos... Sí, efectivamente, voy a hacer 10.000 videos, pero ¿a quién? ¿Con qué mensaje? ¿Cuándo? ¿En qué canal? ¿Con qué insumo? Chuta, ¿con qué? No sé, probemos y después... No,
No. Entonces, para mí, claro, todo tiene que comenzar con la data. Por eso hoy día, claro, ha vuelto a la palestra toda la gobernanza de datos y todo eso, porque a la data el combustible, ¿ya? Y donde nosotros podemos comprender qué efectivamente está pasando con el consumidor, cómo reacciona y lo que tenemos que hacer. De ahí, y de ahí la inteligencia artificial nos puede apoyar muchísimo, ¿cierto? Hoy día, claro, o sea, tú agarras un montón de datos y que te genere primero analítica, después pasas al segundo nivel que te genere predicción y finalmente el tercer nivel que es la prescripción, que es cuando ya la data te dice, mandaré esta promoción a este cliente con este producto mañana y la probabilidad de éxito va a ser un 80%. ¿Sí? Entonces, lo primero es la data y cómo la IA te ayuda a agarrar los datos y transformarlos en acciones concretas. ¿Ya? O sea, más que decirte cómo te fue o más o menos cómo va la cosa, prescriptivo. ¿Ya? De ahí va a ser una etapa de automatización, donde también es muy importante el de la inteligencia artificial para todos esos elementos que te levantan la data. Alguien tiene que agarrarlo y convertirlo en un mail, en un WhatsApp, una publicación de Instagram. Y eso es tremendamente muy, muy grande, ¿cierto? Son muchos datos, muchas cosas. Entonces, ahí tiene que haber una capa de automatización. Luego, la generativa te ayuda a crear la imagen, el texto y todo de ese mensaje, de esa acción que tú quieres hacer. Y finalmente, tienes que tener un sistema que te permita retroalimentar todo lo que tú estás haciendo y todas las imágenes y todo para devolverlo a la data y saber si es que efectivamente eso funcionó o no y ir puliendo el sistema. ¿Ya? Entonces, eso es un sistema que que tú lo vas construyendo por capas y finalmente te lleva como a un éxito. Y eso tú lo generas desde la estrategia hasta la parte operativa y tiene que ser visto de esa manera. O sea, porque si tú te lo comís solamente por partes, nunca vas a llegar al real potencial. Claro. Insertado. Sí. Desde el lado de Omnicom, sí, efectivamente se ocupa desde el lado estratégico y del lado operacional. ¿Ya? Un poco lo que dice Diego, desde el lado estratégico, la inteligencia artificial permite que los equipos generen mayor y mejores insights. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen ahí un elemento que les permite tener una visión mucho más completa de todas esas fuentes de datos para justamente poder mapear a los usuarios, las intenciones, etcétera, y generar una estrategia mucho más enriquecedora en ese sentido. ¿Ya? Con acciones efectivamente súper tácticas de cómo debemos ir a actuar en la hipersegmentación, etc. Y ahí ese es el gran valor que la IA aporta desde el lado estratégico. Y del lado Segmentado. No es la misma herramienta para todos, ya esta empresa, vamos a trabajar todos con IA y todo. es la misma tecnología, pero con diferente uso. Ya. Y justamente, y ahí está el valor, porque en el uso, ¿dónde se van a diferenciar las agencias? Por ejemplo, en el caso nuestro, van a ser los assets o los inputs que yo le entregue a la tecnología para generar un output, ya sea en este caso el estratégico. En temas de inteligencia artificial hay un concepto que se llama el garbage in, garbage out. Sí. Si yo lo entreno y le doy efectivamente data que no genera valor, que es basura, yo voy a tener una respuesta efectivamente mala. Entonces, y cuando hablamos de qué es lo que le entrego a la tecnología, en este caso la IA, hablo de los datos, hablo de las identidades, hablo efectivamente de las instrucciones, hablo de un montón de componentes que justamente me van a permitir tener una buena salida. Y si esa salida desde el modelo de IA es buena, los equipos van a poder tomar buenas recomendaciones y buenas acciones. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, porque la tecnología es la misma para todos. ¿Dónde va a estar la diferencia en los casos de uso y en los assets o los insumos que yo aplique para esos casos de uso? Por eso un poco lo que dice Diego es muy cierto. Hoy en día las compañías deberían preocuparse del activo, del petróleo digital que se llama, que es los datos, para entender efectivamente cómo yo me puedo mover y cómo puedo ir potenciando efectivamente esa estrategia. Ahora, después cuando salimos de la estrategia, lo que se ha ocupado y lo estamos ocupando internamente es justamente la parte operacional. ¿Y para qué? Para generar eficiencias. No solamente eficiencias de costos, porque efectivamente yo puedo decir, hoy en día con la implementación de IA puedo prescindir de ciertos perfiles, ¿ya? Sino que también a nivel de tiempo de ejecución. Lo que a mí me demoraba a un desarrollador hacer un sitio web una semana, hoy en día en un par de horas puede estar ya con una prueba en vivo. Y eso, fíjate que ha permitido una cosa súper importante, que desde el lado informático trata de probar rápido y a un costo bajo. O sea, sabemos que nos vamos a equivocar,
y vamos a tener varias versiones. Por eso todas las aplicaciones, los sitios tienen versión 1, versión 2, etc. Nada definitivo. Nada definitivo. Justamente en informática nada es productivo, nada es final, porque siempre vamos sacando versiones nuevas. Entonces, pero la idea es que probemos, ojalá rápido y a un menor costo. Y eso la IA, efectivamente, con todo el tema del bytecoding y de las integraciones, ha permitido eso, de que gente que no era experta en informática, en programación, y tenga una idea, pueda generar cosas que partan de una base y que permitan ir evolucionando en distintas versiones. Y eso ha sido clave en la operación interna, porque justo a estas mentes que están dentro de las compañías los ha incentivado a empezar a desarrollar sin tener dependencia de otros perfiles. Y la otra es que efectivamente cuando uno ve algo que ya sirve y lo puede implementar y robustecer, eso va a generar sí o sí eficiencias operacionales, tanto a nivel de costo, que es importante, pero también a nivel del delivery y del servicio, en los tiempos de entrega y los tiempos de ejecución. Entonces, yo creo que es una mezcla entre el lado estratégico y el lado operacional. Oye, ahora sí se nos acabó el tiempo, así que les quiero agradecer a Alexis Cirano, director de tecnología de Omnicom Group, Diego Stay, gerente de marketing y a Champion de Cencosud, y a Ignacio Urrutia, Product Lead de Bambe, y retirar el agradecimiento también a Agencia González, y también destacar el esfuerzo de la AMDD, ¿cierto?, por brindar estos espacios de conversación donde podemos plantear distintos temas de la industria. Así que un millón de gracias, muy entretenido, Gracias a usted. y ojalá que podamos Seguir repetir esta conversación. Eso, muchas gracias.